Saludos mis hermanos, bienvenidos a este estudio, qué bueno encontrarnos, qué bueno poder reaccionar a estas lecciones y aprender. Créanme que siempre aprendemos, fortalecemos nuestra vida y esa esperanza crece. Así que bienvenidos a este estudio, tiene que ver con el Génesis, Génesis como el fundamento. Ese es nuestro estudio de esta semana. El Génesis como fundamento. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es un todo, que es como el cimiento de una casa. Y el Génesis nos habla de lo que iba a pasar en toda la Escritura hasta el final, hasta el Apocalipsis. Así que, mis hermanos, bienvenidos. El texto que tenemos para memorizar está en Juan, capítulo 1, versículo 29. Es un texto muy fácil de memorizar si usted no lo sabe. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de ésta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. En el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan asume que su público original conoce el Antiguo Testamento y, en consecuencia, utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del Génesis, que expone el camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos clave mencionados en Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo de Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y, por lo tanto, también en nuestra vida. Para el día domingo, la lección está titulada El principio de la primera mención. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Usted no puede leer un texto, ejemplo, en el Nuevo Testamento, y quedarse ahí, hacerse un concepto de ese texto. Ese es el problema con muchas interpretaciones. Toman un texto y dan por hecho que lo que dice ese texto es definitivo, pero no comparan, y hay que comparar esa primera mención, o igual usted lo puede ver en el Nuevo Testamento, donde más está esa cita, cómo podemos armonizar la palabra de Dios. Eso también se llama patrón, es un patrón que hay que seguir. Como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Es importante que tengamos en cuenta eso. Hay algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a armonizar que Dios, mis hermanos, es veraz. Ejemplo, Isaías 40. Vamos a mirar aquí en Isaías 40 los versículos 7 y 8. Miren cómo dice: La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Notan? Permanece para siempre. Por eso, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con esa situación cambiante. Hoy en día en el mundo cristiano todo ha cambiado. Dios cambió todo. Y cuando hablan ejemplos del nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, entre el nuevo pacto es que Dios cambió todo, cambió la ley, todo lo cambió. Y con eso lo que llevan es a la gente a una confusión terrible. ¿Por qué? Malaquías 3:6 dice que Dios no cambia.
Ese mismo texto usted lo puede leer ahí en Hebreos 13:8, dice que Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, en este punto es importante eso porque tenemos una cantidad de cosas que le está enseñando al mundo cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios no ha cambiado, se seca la hierba, se marchita la flor, pero Dios permanece, la ley de Dios permanece. Es que aquí es importante esto porque fíjense ustedes en esa verdad cambiante. Y yo les he mencionado en otros temas que si Dios anda cambiando aquí, acomodándose al ser humano, que es que no pueden guardar la ley de Dios, entonces hay que cambiarla, Dios no sería confiable, porque está cambiando. Si Dios, ejemplo, dio una ley, Éxodo 19, con manifestaciones de poder, la entregan 2 tablas de piedra, y luego dice que ya quedaron abolidos, que fueron clavados en la cruz, esa es una verdad cambiante. Y Dios no sería fiable, porque cualquier día le da por cambiar, entonces va a dejar las cosas sin validez, pero Dios no es así. Y termino esta sección con la salvación no es según la época. Por ejemplo, aquello de las dispensaciones que no se ponen de acuerdo cuántas son, pero que hablan mayormente de 7 dispensaciones, son salvación según la época. La salvación siempre ha tenido una misma forma. No hay cambios. Los que se salvaron en el Antiguo Testamento se salvaron por gracia de Dios y así nos salvaremos nosotros. Gracia, obediencia a la palabra de Dios. Eso es un principio. Y en la Biblia armoniza ese principio. Para el día lunes, fíjense ustedes, la comprensión del amor de Dios. Este sí es un tema bien importante, porque qué mal se comprende el amor de Dios. No solo en el mundo secular, que todos se lo atribuyen al Señor. En el mismo cristianismo hay una mala comprensión del amor de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros comprendamos esto. Quiero leerles algo de aquí del libro El conflicto de los siglos. Esto está en la página 736, 737. Dice Elena White: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran, en su belleza sin mácula y en gozo perfecto, que Dios es amor. Hablando en este pensamiento de el día que todo esto termine, fíjense en esa armonía. Todo será, mis hermanos queridos, armonía, amor, contentamiento. Ya no habrá esto que estamos viviendo hoy, que es un asunto realmente desastroso. Ahora, vamos a mirar un detalle bien interesante. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra amor es en Génesis. Y aparece relacionada con algo que tiene que ver con tu salvación y mi salvación. Fíjate lo que dice Génesis 22, versículo 2. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a tu hijo, le dice Dios a Abraham, al que amas. Ahí aparece esa palabra, amor. Y está relacionada muy claro con el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. En cada uno de los evangelios aparece la palabra amor relacionada con el plan de salvación. Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, Juan 3:16. Y me llama mucho la atención que en Juan
capítulo 3, versículo 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el primer texto en este evangelio que menciona la palabra amor. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a mirar un poquito el asunto de Abraham con el sacrificio de su hijo. Tuvo que haber sido una lucha muy fuerte para Abraham, pero Abraham obedeció la voz de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 19, nos dice que Abraham tenía una esperanza, que Dios resucitara a Isaac después de que él lo ofreciera en sacrificio. Eso más o menos es lo que el texto nos está mostrando. ¿Qué simboliza esto? Porque el sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac es, mis hermanos, una muestra de lo que iba a pasar con el Hijo de Dios en la cruz de Calvario. Si Abraham tenía esa idea en su mente que Dios resucitaría a su hijo Isaac, ¿se cumplió con el Señor Jesús? Sí. Dice la Escritura que Él resucitó. Dios lo resucitó. Así que, mis hermanos, estas cosas son muy bonitas, muy importantes para nosotros relacionarlas. El amor de Dios y la consumación de ese amor se ve en la cruz de una manera tangible. ¿Cómo podemos manifestar a los demás el amor abnegado que Dios siente por nosotros? ¿Por qué es ese tipo de amor tan importante para nosotros? Lección para el día martes. La pregunta: ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? ¿Quién preguntó esto? Isaac. Cuando ya estaba llegando al lugar, él pregunta: Padre mío, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, el fuego, ¿dónde está el Cordero? Mis hermanos, esta pregunta aparece una respuesta en Juan 1:29 muy bonita. Juan el Bautista dice, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 22, 7 y 8 es la primera vez que aparece esa palabra, Cordero. También aparece en Éxodo 12, 3 al 13, la Pascua, el Cordero. Aparece también en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. El versículo 6 habla de un Cordero que está de pie. Hermanos queridos, ahí ese símbolo es valiosísimo. Ahora, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Cómo los judíos sacrificaron tantos animales y no comprendieron su significado? ¿Cómo llega el Señor, el Mesías, y no lo reciben? ¿Lo rechazan? ¿Cómo aún todavía están esperando que venga el Mesías, tener un nuevo templo, tercer templo, y volver a hacer sacrificios? O sea, cuando yo pienso, cuando un hermano creyente evangélico que dice que Israel es el pueblo de Dios y que hay que orar por Israel, que porque ya viene el tercer templo, que van a volver a hacer sacrificios, que tienen las vacas rojas ya listas, yo digo, mis hermanos, esa sería. Yo no creo que vaya a haber tercer templo, porque esa sería la confirmación de que ellos han rechazado a Cristo y lo rechazarán hasta el final. Vendrá por segunda vez y ellos nunca lo habrán aceptado. Entonces, fíjense todos estos símbolos. ¿Dónde está el Cordero? Nosotros hoy tenemos ya la seguridad de que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está en el cielo, que murió, resucitó e intercede por mí en el santuario celestial. Es una pregunta muy importante para un cristiano. Por eso nosotros, en nuestra predicación, debemos siempre exaltar al Señor Jesús. Él es en todo. La gente debe mirar a Cristo. La gente no debe mirar a otras cosas, no debe mirar cómo es que se va a vestir, cómo es que va a comer. Eso, mis hermanos, va a llegar como resultado de que esa persona vea a Cristo como el Salvador. Quien ve a Cristo como su Salvador va a guardar los mandamientos, guardará el sábado, comerá sano, se vestirá de la mejor manera para honrarlo a Él.
porque se enamora de Él. Por eso nosotros debemos presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estudio para el día miércoles. La muerte. La muerte, mis hermanos. Este es un estado en el que muchas cosas se dicen todos los días. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Vamos aquí a mirar cómo este intruso llegó para perturbar la vida en la tierra. Lo que Dios no tenía planeado, la muerte. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, que nos dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mandato de Dios: no comas de este árbol, el día que comas de él, morirás. Comieron el fruto, llegó la muerte. Entró el intruso, la muerte. Ese no era el plan de Dios, mis hermanos, no era el plan de Dios. Y no era, mis queridos, en esta armonía que Dios había hecho, cuando Él dijo que todo era bueno en gran manera, pero ahora viene el enemigo, siembra la semilla y llega la muerte. Hoy vemos mucha tristeza en cuanto a esto. Con tanta gente sufre, muere, niños consumidos por un cáncer, por una enfermedad terrible. Hoy deberíamos de estar, mis hermanos, por lo menos, que los hijos sepulten a sus padres, no que los padres sepulten a sus hijos, y sobre todo cuando son niños. Esto es un intruso, un terrible intruso. ¿Dónde comenzaron Adán y Eva a ver el resultado de su desobediencia? Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. Es algo que me imagino tuvo que haber sido para ellos muy traumático, ver cómo la muerte estaba ya ahí en persona, ver a su hijo justo ante Dios muerto por el otro hijo injusto. Primero los Corintios 15, versículos 15 al 19 nos dice que nuestra fe sería vana si no existiera la resurrección. Aquí no estaríamos haciendo nada, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero la resurrección de Cristo ha garantizado tu salvación y mi salvación. Es ese momento cuando Él se levanta de la tumba y cuando dice, como está aquí en Apocalipsis 1:18. Voy a leer este texto que es bien interesante y tiene algunas cosas que vale la pena ponerle atención. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte. ¿Cuáles son las llaves de la muerte? La resurrección. La muerte un día, como dice aquí mismo en el capítulo 15 de la carta de Pablo a los Corintios, que la muerte un día ya no será más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Llamo la atención a esta palabra. Dice, estuve muerto. Apocalipsis 1:18. Aquí no dice estuve allá en el seno de Abraham con esa teoría de que Jesús bajó al infierno, que bajó al lugar de los muertos, que fue a visitar a los antediluvianos con la idea de que no morirás. Porque volvemos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Dios dijo, morirás. Pero luego, en el capítulo 3, Satanás dijo, no morirás. Siguen creyendo lo mismo. Jesús dice aquí, estuve muerto. Estuvo del 6º día hasta el 1 de la semana en la tumba. Él no estuvo en ninguna parte, estuvo en la tumba. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Este pensamiento es muy importante para que lo tengamos presente.
Si el problema de la muerte no fuera resuelto, ¿por qué sería nuestra vida inútil y sin sentido en última instancia? ¿Qué nos enseña este hecho acerca de cuán agradecidos debemos estar por lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cuán agradecidos deberíamos estar? Es una pregunta para que nosotros la meditemos. Un agradecimiento profundo, porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Llegamos, mis hermanos, al final de nuestro comentario. Y esta parte para el día jueves está titulado La serpiente. ¿Qué ha pasado con la serpiente? Con la serpiente antigua, dice Apocalipsis 12. Mis hermanos y amigos, este es uno de los episodios de la historia humana más tristes. Cómo un ángel rebelde ha traído tanta desgracia a nuestro mundo, a nuestra tierra. ¿Qué es promotor esta serpiente, este enemigo? Es promotor de falsos cultos, promotor de falsas ideas, ataca la ley de Dios, ataca todo lo que Dios ha establecido. En otras palabras, es un perfecto imitador de las cosas buenas de Dios. Todo Él lo ha imitado. Dios instituyó el día de reposo, Satanás también tiene su propio día de reposo. Qué cosa tan lamentable y cómo el ser humano se ha dejado engañar. ¿Dónde comienza esta tragedia? ¿Dónde se comienza a descarriar el hombre? Génesis 3, 1 al 5. Este pasaje es muy conocido. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Y ustedes van a ver que en la parte final de este texto, en el versículo 6, se consuma entonces la rebelión. Vio Eva que el árbol era bueno, codicioso para comerlo, para alcanzar sabiduría, porque ¿qué les había dicho el enemigo? Que serían como Dios. Serían como Dios, sabrían el bien y el mal. En otras palabras, Dios les había mentido. Egoístamente Dios no quería que ellos fueran mucho mejores. ¿Pero qué llegó? La desgracia. El otro momento triste es el que aparece en Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahí en Apocalipsis 12 y 13, el dragón ha venido a engañar al mundo. El mundo se ha dejado engañar. El cristianismo está engañado. Todos contra la ley de Dios. Todos contra los preceptos divinos. Así que, mis hermanos, tenemos que nosotros estar muy firmes en la palabra de Dios, porque suenan por todo lado, pues suena ese silbido, suena el silbido de la serpiente, diciéndonos esto no lo hagas, esto está abolido, la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Millones y millones están engañados. ¿Quién los ha engañado? Satanás. Satanás ha descarriado el mundo. Satanás dijo, no morirán. Dios había dicho, morirán. ¿A quién le creen más? ¿A Dios o al diablo? Le creen al diablo. El diablo que dijo no morirán y siguen defendiendo esa postura satánica de que no morirían. Hay una recomendación aquí en la parte final ya de nuestro estudio, es leer en el libro de Ellen White, Hechos de los Apóstoles, un capítulo titulado El Apocalipsis. Está en la página 477 a la 488. Les comparto esta ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial, un marinero que agonizaba en el Pacífico dijo al médico que lo atendía, «Soy huérfano. ¿Quién se acordará de mí cuando muera?» El médico respondió, «Yo siempre me acordaré de ti». Por bien intencionadas que fueran las palabras de aquel médico, él también habría de morir más tarde que temprano. Al igual que el recuerdo del marinero huérfano, ¿cómo nos ayuda este relato a percibir la futilidad e insignificancia de la vida humana si la muerte tiene la última palabra? O sea, si no hay resurrección, ¿qué significado tendría la vida? ¿Qué estaríamos haciendo aquí? ¿Sin esperanza de nada? Que Dios te ayude y me ayude a mantenerme firme. Un día tendremos vida eterna. En Cristo está la vida
eterna, la inmortalidad. Que Dios te bendiga.